El registro fósil nos muestra que muchos tipos de organismos extintos fueron muy diferentes de los actuales. Así como la sucesión de organismos en el tiempo. Y además permite mostrar los estadios de transición de unas formas a otras. Muchos no creen, no conocen la realidad. Es una gran tristeza. Cuando un organismo muere, sus restos son prácticamente destruidos por las bacterias y los agentes físicos. Rara vez algún resto blando deja su huella. Pero a veces ocurre. Así como algunas medusas han dejado huellas de más de 500 millones de años. Del mismo modo, en raras ocasiones las partes duras como huesos, dientes, conchas, etc., enterradas en el lodo, son protegidas por de la acción bacteriana. Estos restos petrifican en asociación con las rocas vecinas en las que están incrustados. Por otro lado, también se obtienen fósiles que no necesariamente tuvieron que fusionarse con la lava de un volcán, o con el lodo contenido en una cavidad profunda. El ámbar. Popular por su utilización como argumento cinematográfico en la película Jurassic Park, es también un fósil. En este caso se han fosilizado resinas de árboles que en su discurrir por el tronco, a veces atrapaban insectos que quedaban incluidos permanentemente en ellos. Como los de las fotografías que estoy mostrando. El registro fósil, sin embargo, es incompleto. De la pequeñísima parte de organismo que han dado lugar a fósiles, solo una fracción de ellos ha sido descubierta, y menor aún es el número de ejemplares estudiado por los paleontólogos. Pero esto le quita credibilidad a esta teoría como lo indicó mi compadre Chehuaco. Todo lo contrario. La reafirma. Debido a que al no haberse hallado todas las especies existentes, se puede afirmar científicamente que al ser el número de especies encontradas muy mínimo, los estados de especiación y la biodiversidad en ascenso son confirmadas. Si no comprendiste lo que acabo de decir o no estás de acuerdo en ello, te lo explicaré con un ejemplo. Imagina que estás delante de la jaula de un lobo que duerme, y solo logras alcanzar a abrir con tus dedos, una pequeñísima zona de su pelaje y en dicha parte le encuentras pulgas. La probabilidad de que tenga más cantidad de pulgas en otras zonas de su pelaje es muy elevada. Mientras que la de tener pulgas solo allí en esa diminuta región, y no en otro lugar es prácticamente nula. De la misma manera, como solo pudimos encontrar algunos restos de especies que por accidente se fosilizaron, nos da la información que la cantidad de especies extintas que no existen en la actualidad es prácticamente inimaginable. Pero si aún no logras convencerte, solo pregúntate lo siguiente. ¿Por qué el 100% de las especies encontradas no existen en la actualidad? ¿Por qué nunca se encontró una raza de una especie actual de más de 10 millones de años? Si sigues creyendo en las loterías y en las casualidades, hazte el planteo de mi ejemplo del lobo enjaulado y empulgado, otra vez. Tal vez sepas que se encontraron muy pocas especies antiguas muy similares a las actuales. Pero no son las mismas. Son fósiles de especies que evolucionaron muy poco debido a que su fenotipo, desde antaños, es suficiente para la supervivencia en su entorno. Como es el caso de la familia de los crocodilios que aparecieron hace aproximadamente 220 millones de años. Jamás lo olvides. Las especies no mutan a lo tonto. Solo alteran su fenotipo si es necesario para su supervivencia y así, tratar de evitar su extinción. Más allá si lo logran o no. De eso se trata precisamente la evolución de las especies y la selección natural. Así que jamás dejes que los líderes religiosos o sus fieles creyentes, te engañen con el ejemplo clásico del cocodrilo que jamás evolucionó. Esa mentira es tan grande casi como la de la existencia de los dioses. Aunque les tengo una bella y agradable sorpresa. En muchos casos se ha reconstruido el registro fósil completo de un animal. Un ejemplo es, entre otros, el del caballo. El registro conocido comienza con Hyracotherium. Del tamaño de un perro. Con varios dedos en cada pata y dentición para ramonear, que aparece hace 50 millones de años. Luego lo sucedió el Mesoithus. Vivió hace aproximadamente 40 millones de años en el Oligoceno medio. Tenía las patas más largas que su predecesor Hyracotherium. Perdió también con respecto a un dedo. Aunque se apoyaba normalmente sobre su dedo medio a pesar de que los otros dos eran también usados. La cabeza de Mesoithus era más grande y larga que la de sus ancestros.
Sus ojos eran redondeados y dispuestos más separados a los lados de la cabeza. Los dientes eran igualmente más largos y parecidos a los de los caballos actuales, al igual que su cavidad cerebral. A este lo continuó el Merichipus. Vivía en manadas, tenía una altura de 1,20 m, tuvo 3 dedos en cada pie. Tenía el hocico más largo. La mandíbula más profunda. Los ojos más amplios que cualquier caballo hasta la fecha. Su cerebro también fue mucho mayor, haciéndolo más inteligente y ágil, y fue el primero en tener la cabeza distintiva de los caballos actuales. En algunas especies de Merichipus, los dedos laterales eran más largos. Mientras que en otros, los tenían pequeños y solo tenían contacto con el suelo cuando corrían. Sus dientes eran como los del Paraipus, la cresta extra que fue variable en los Mioipus fue permanente en los Merichipus, y en los demás dientes se empiezan a formar unas series de crestas altas con mayores coronas. El Merichipus dio origen al menos a 19 especies distintas de Gracers. Después vino el Plioipus, que vivió durante el Plioceno en América del Norte. Era herbívoro, cuadrúpedo y de cuello largo y arqueado. Surgió de Calipus en el Mioceno medio, alrededor de 12 millones de años atrás. Era muy similar en apariencia al Equus, a pesar de que tenía 2 dedos largos en ambos lados de la pezuña. Hasta hace poco, se creía que Plioipus era el ancestro de los actuales caballos, porque presentaba muchas de sus semejanzas anatómicas. Sin embargo, aunque claramente Plioipus fue un pariente cercano del Equus, su cráneo presenta profundas fosas faciales, mientras que en el Equus no están esas fosas en absoluto. Además, sus dientes eran muy curvos, a diferencia de los dientes bien rectos de los caballos modernos. En consecuencia, es poco probable que sea el ancestro del caballo moderno. En cambio, es un probable candidato para ser el antepasado de Astroipus. Y finaliza con Equus, el caballo actual, mucho más grande, con solo un dedo por pata y con dentadura apropiada para pastar. Se conservan muchas formas intermedias, así como otras formas que evolucionaron hacia otras ramas que no han dejado descendientes actuales. Debido a que los caballos son animales mamíferos como nosotros los homínidos, se puede inducir científicamente que también formamos parte de la evolución junto con el resto de los mamíferos. No somos la excepción. Si Chewbacca o alguien afirma tal excepción, está obligado a demostrar tal negación, fundamentándolo científicamente. O si no, estaría negándolo por fe. Término muy poco científico. Pero si siguen siendo tercos con su fe, o son amantes de los fósiles homínidos, a continuación les presento,